todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya impuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo que así proceden recibirá castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a lo que hace lo bueno, sino a lo que hace lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Es un texto maravilloso, un texto que habla no solamente de los gobernantes, sino que también toca el tema de los impuestos que deben estar haciendo. Como les decía, el tema de hoy se llama una perspectiva bíblica sobre la labor del gobierno en la sociedad. Este es un tema que a través de la historia ha traído mucha división, sobre todo en los hogares, sobre todo cuando ahora se está acercando todo el tema de las elecciones, empezamos a dar nuestro criterio, lo que pensamos acerca de por qué deberíamos votar. Si usted se dé cuenta, los fallos de iglesias que los jóvenes antes de llegar aquí, hay un ciclo de interrogación si usted va a votar por los demócratas o va a votar por los republicanos. Simplemente es un engancho para darnos a entender lo que está en juego, humanamente hablando, lo que está en juego en la nación de los Estados Unidos. Esta semana yo he estado haciendo Uber y se montaron dos señoras americanas. Gracias a Dios, una de ellas hablaba un poco de español, me empecé a comunicar con ella, ella empezó a preguntarme de qué país era, etcétera. Y yo, gracias a Dios, el viaje era un poco largo, eran como las 4 de la tarde, el tráfico estaba bien complicado, así que yo tuve tiempo para hacerle una pregunta que les quería hacer, desde el punto de vista que llevan toda una vida viviendo en los Estados Unidos, han visto muchísimos gobiernos, etcétera. Así que yo les hice la pregunta, ¿qué ustedes opinan acerca de las elecciones? Yo estaba mirando por él, me dijo, mejor no hablo nada. La otra dijo algo que me llamó poderosamente la atención. Dijo, nos vamos a tener que mudar para Canadá. Yo le dije, pero Canadá está peor que Estados Unidos. Si ellas que han vivido toda una vida en los Estados Unidos, ante una pregunta que deberían responder fácilmente, responden que ellos siendo americanos, pónganse a pensar, deberían irse de este país por la situación como está, ¿qué va a quedar para nosotros que vinimos para aquí buscando libertad? Y algunos no tenemos todavía papeles. Entonces, este es un tema muy importante, que hoy vamos a estar viendo por qué es tan importante, que como iglesia, y sobre todo yo como pastor, necesito explicar, necesito informar, necesito predicar, porque todos debemos estar en sintonía con lo que enseña la palabra del Señor. ¿A quién le daría mi voto en las elecciones? Es una pregunta que voy a contestar al final de la enseñanza. Ahora, desde una perspectiva bíblica, el gobierno ha sido ordenado e instituido por Dios como un acto de gracia divina.
Es decir, el gobierno no ha sido una creación humana, sino que ha sido ordenado e instituido por Dios como un acto de acción de gracia divina, como un acto de gracia divina. El propio Romanos capítulo 13, versículo 1, Pablo está diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El gobierno es ordenado, instituido y aprobado por Dios. El concepto de gobierno es de origen divino. Algo importante, es Dios, no el hombre, quien define el marco moral en el que el gobierno ejerce sus funciones. Los gobiernos actuales están influenciando en temas morales tan importantes como la natalidad, la sexualidad, la eutanasia, con el pretexto de defender la libertad de los más vulnerables. Por esta razón, si probablemente usted está queriendo entrar en cualquier trabajo, a usted le van a dar una charla, no de cómo funciona el trabajo, sino del cuidado que debe tener usted de no ofender a los demás. Es decir, esto puede parecer un poco como que, claro, tenemos que respetarnos los unos a los otros, pero en realidad estamos pasando de la tolerancia a la nueva tolerancia. Ahora, no le corresponde al gobierno dictar la moralidad de una nación, no le corresponde, pero es lo que están haciendo. No es tarea del gobierno definir la moralidad de las naciones. Sin embargo, todos sabemos que los gobiernos actuales están siguiendo una agenda superior y están convirtiendo todo lo que ofende a Dios en leyes para obedecer. Es decir, todo lo malo lo convierten en una ley. Todo lo que va en contra del Señor, usted se da cuenta que poco a poco han ido cambiando los valores. ¿A través de qué? De la educación, a través de los medios de comunicación, a través de la enseñanza, a través de la música. El diablo ha querido y está haciéndolo muy bien, está discipulando, porque es la palabra, discipulando a las naciones a través de los medios de comunicación, usando el lenguaje, el lenguaje perversamente para poder entre la verdad incluir mentiras que puedan distorsionar la verdad de Dios. Entonces, como usted depende de la tecnología, como usted depende de la educación, porque el gobierno se ha encargado de que nosotros seamos dependientes de ellos para todas las cosas. Así comienza una dictadura. Cuando la dictadura dispone no solamente la moralidad, sino dispone cuánto vas a comer en el mes. Como pasa en Venezuela con el CLAP, como pasa en Cuba con una tarjeta, donde el gobierno no solamente determina qué se va a enseñar en un aula, sino determina lo que vas a comer y cuánto vas a comer. Bueno, quiero decirte que todo eso está llegando también, ya ha llegado a los Estados Unidos. Porque si usted controla el alimento, controla la población. Si usted controla los medios de comunicación, va a controlar la opinión de la gente. Y lamentablemente nosotros leemos más el periódico que nos ponen en la televisión y no leemos la palabra del Señor. Así que muchos de nosotros estamos contaminados con los valores del mundo y no con los principios del reino. La función del gobierno es mantener el orden público, castigando lo malo y recompensando lo bueno. Esa es la función del gobierno. El versículo 4 de Romanos capítulo 13, Pablo dice, pues el gobierno está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. El gobierno es un vengador de Dios que castiga al que practica lo malo. Dios ha puesto la espada en manos del gobierno para ejecutar venganza temporal sobre los malos y de este modo restringir la maldad. Sin embargo, los gobiernos en la actualidad están permitiendo el caos
y el desorden. Y hablando, por ejemplo, de todo lo que sucede en Nueva York con los robos en las tiendas, David Johnston, vicepresidente de Protección de Activos y Operaciones Minoristas de la Federación Nacional de Minoristas con sede en Washington, D.C., dijo: vivimos en una nación en la que robar ya no se considera un delito y los que roban no son delincuentes. Estamos llegando al punto donde una persona puede robar hasta X cantidad de dinero, de valor, y cuando llega a un juzgado no sucede nada, porque el hombre se ha puesto por encima de la ley. Y como debe funcionar una nación es que Dios está primero, la ley de Dios está después, y eso le sigue el hombre. Pero nosotros, en nuestro pecado, hemos invertido el orden. Nos hemos puesto a nosotros como lo primero, después ponemos la ley que nos sirve a nosotros y por consiguiente, al final, si nos conviene, ponemos a un Dios, no el Dios de la Biblia, sino un Dios que ha sido creado por la cultura donde, por ejemplo, en este país cualquiera es cristiano. En el preámbulo de la Constitución Federal de los Estados Unidos, los objetivos del gobierno cuando se hizo, fue establecer justicia, asegurar la paz interna, cuidar de la defensa común, fomentar el bienestar general y defender las bendiciones de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad. Es fácil darnos cuenta la influencia de una cosmovisión bíblica en la Constitución de los Estados Unidos. Si se da cuenta, lo que pasa es que la gente se lo olvida todo rápido, pero si este país ha llegado a ser la primera potencia en el mundo, ha sido porque en algún momento su Constitución estuvo basada en principios bíblicos. Y si ahora estamos viendo todo lo contrario, es porque este propio país está abandonando los principios bíblicos para someterse a una agenda globalista que está queriendo imponerse en las naciones con el único fin de controlar a las personas. Y por eso usted está en boga todo el tema de la ideología de género, todo el tema del aborto, todo el tema de la eutanasia y muchas cosas más. Y poco a poco eso se va introduciendo y cambiando los valores, tal vez no en una persona que pasa de los 40 años, pero sí en la juventud, en la niñez. Y cuando usted va, lo que esperamos que suceda en la próxima generación es ver a niños con un corazón y una mente distorsionada del plan del Señor. Por esta razón, como iglesia, y hoy no vamos a hablar de la iglesia, necesitamos predicar la palabra de Dios, discipular a nuestros hijos para que ellos comprendan, desde pequeños puedan comprender cuán importante es obedecer la palabra del Señor. Ahora, esto que voy a comentar ahora, necesito que presten total atención. ¿Qué es la política? Tú le preguntas a cualquiera, ¿qué es la política? Y desgraciadamente muchos de nosotros tenemos una mala imagen o tenemos un mal criterio acerca de la política. La política es el conjunto de decisiones, acciones y discusiones que tienen lugar en una sociedad para organizarla. Así implica pensar cómo funciones del gobierno, cómo funciona el gobierno, cómo se hacen las leyes, cómo se reparten los recursos disponibles y cómo se resuelven los problemas en la comunidad. La política define la forma en la que los gobernantes, así que la política en sí misma no es mala. Los malos son los que usan la política para someter a sus naciones. Por esta razón, los cristianos necesitamos compartir y defender la cosmovisión bíblica. ¿Qué es la cosmovisión bíblica? La manera en la que Dios ve las cosas. ¿Cómo yo puedo aprender de qué manera Dios ve las cosas? Leyendo y obedeciendo su palabra, porque es la única instrucción que me va a ayudar a mí a poder comprender cómo Dios mira el mundo. Y de esta manera yo voy a asumir la manera de Dios y voy a ir en contra de la cultura y voy a ir en contra del gobierno y voy a ir en contra de los políticos que quieren imponerme una política que está en contra del Señor. Por esta razón, los cristianos necesitamos compartir y defender la cosmovisión bíblica en los espacios públicos, en la educación, las artes, la economía,
los medios de comunicación, en el gobierno. Debemos aportar e influenciar una cosmovisión bíblica en la política de nuestra nación que traiga como consecuencia libertad y justicia. Eso nos toca a ti y a mí. Así que muchas veces tú y yo actuamos de una manera muy lenta, muy pasiva, y solamente oramos, pero la realidad es que tú y yo debemos aportar e influenciar en la política de nuestra nación. ¿Por qué? Porque ellos no van a hacer lo que a ti te toca. No puedes esperar que los políticos que no conocen a Dios te respeten. No va a pasar. No va a funcionar. Por la gracia y la misericordia del Señor, este país todavía sigue en pie, no solamente porque Cristo no ha venido, no solamente porque hay una iglesia, sino porque hay personas que aún no conocen, que aún no conociendo a Dios, todavía conservan principios bíblicos. Pero tú y yo no podemos esperar a que ellos hagan el trabajo que a nosotros nos corresponde. Así que no solamente yo debo orar por los gobernantes. Y otra cosa, yo recuerdo una vez que fue una americana a la iglesia. Y ella me dijo, cuando ella conoció un poquito más lo que estaba pasando en Cuba, me dijo, hay que orar para que se caiga el comunismo y Fidel no esté más. Cuando ella me dijo eso, yo empecé a mirar para todos lados, a ver si había alguna cámara, si alguien me estaba filmando, porque es con el miedo que se vive en una dictadura. Yo dije, ahora sí estoy preso. A esta mujer yo no la puedo ni poner a orar, porque capaz que suelte, pero ella tenía toda la razón. El pueblo de Cuba, la iglesia de Cuba y la iglesia en Estados Unidos necesita orar. Señor, yo te ruego que si este gobernante no te está sirviendo a ti, te ruego que lo quites. Que lo bajes de ese lugar. Pero el temor, el miedo nos invade y el no interpretar correctamente Romanos capítulo 13. Le tememos más a los gobernantes y a las leyes que al Señor. Díganme ustedes si es verdad o no lo que estoy diciendo. Hay una mentira cultural que yo sé que viene del infierno, pero a mí me gustaría saber quién fue de la idea. Y es esta: los cristianos no se meten en política. Y aclaro, yo no estoy hablando de la iglesia. El tema de la iglesia es el domingo que viene, si Dios permite. Estamos hablando de ti y de mí, como cristianos, no como iglesia, como organización. Este es un tema que viene el domingo que viene. Hay una mentira cultural que probablemente tú todavía estés cargando con ella, y es: los cristianos no se meten en la política. William Wilberforce fue un político antiesclavista y cristiano. Y este hombre llegó al Evangelio, y este hombre tenía influencia en la Cámara en los años 1800 en Inglaterra, y él veía cómo la esclavitud era algo permitido, era ley. Y él dijo: tan enorme, tan espantosa, tan irremediable parecía la maldad de la trata de esclavos, que mi propia mente estaba completamente decidida a la abolición. Que las consecuencias sean las que sean. A partir de ese momento decidí que no descansaría hasta que hubiera efectuado su abolición. ¿Quién fue el primero que se levantó para acabar con la abolición en Inglaterra? Un cristiano. Un hombre de Dios, que comprendió que aquello que sucedía, que era ley, aquello no era bíblico, aquello era inhumano. Cuántos hombres y mujeres morían por causa de la trata de esclavos, no solamente en el camino, sino también cuando llegaban eran esclavizados injustamente. Y él comprendió, por supuesto, que aquello no era bíblico, así que él usó el lugar que tenía como político para luchar en contra de la esclavitud. La ley de abolición de la esclavitud se aprobó un mes después de la muerte de Wilberforce en 1833. Se pasó muchísimos años.
siendo un cristiano que fue sal, que fue luz, en medio de una sociedad corrupta por el pecado. Usted puede buscar la película Sublime Gracia y ahí va a poder ver la historia de este gran hombre del Señor. Cuando leemos las historias de José, de David, de Moisés, de Josué, de Salomón, usted sabe que como tenemos esta mente dividida entre lo sagrado y secular, algo que tampoco enseña la Biblia, nosotros simplemente miramos cómo Moisés escuchó a Dios, obedeció al Señor, o cómo José fue llevado a Egipto, o cómo Josué fue alguien que entró con el pueblo del Señor a la tierra prometida, pero no nos damos cuenta que todos estos que he mencionado, David y Salomón, fueron hombres que fueron usados en la esfera del gobierno. Pero nosotros decimos que la política no le pertenece a los cristianos. No tenemos que meter ahí. Por supuesto, hay cristianos que van a ser llamados a ser legisladores y a ser políticos. Y la iglesia, nosotros estamos para formar, para ayudar, para animar, para discipular, para que ese cristiano cuando llegue a ese mundo tan corrupto pueda defender los valores del reino de Dios. Así que no podemos solamente mirar la parte espiritual, sino también el lugar donde Dios les puso a estos hombres para influenciar en la forma de hacer política. William Wilberforce, José, David, Moisés, Josué, Salomón, entendieron que ellos estaban al servicio de su Señor. Entendieron que el Señor les puso como gobernantes para darle la gloria a Dios y dejar que su palabra fuera la mejor guía para dirigir su nación. Entendieron que la política del reino de Dios consiste en vivir a la luz de la gloria del Rey Jesús. ¿Cuál es la constitución a la que debo someterme? ¿Cuál es? La Biblia. Porque la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. ¿A qué rey debo darle honra y gloria? Al único, ¿a quién? A Jesús. Esto significa, y presta atención, que debemos obedecer a los magistrados civiles o a las autoridades en tanto el magistrado civil no nos ordene hacer algo que Dios prohíba o que nos prohíba hacer algo que Dios nos manda. Hasta ahí llega mi respeto, porque por encima del presidente está mi rey, a quien yo debo darle toda la gloria y honor. Y no voy a hablar de la iglesia, pero desgraciadamente en nuestros países la iglesia institucional se ha arrodillado delante del gobierno. Y la iglesia hispana, que el Señor nos libre de hacer lo mismo en esta nación. Porque la iglesia no se somete ni se humilla delante de ningún rey terrenal. Quien único merece gloria y honor a Jesús. Y si hay alguien que me dice hacer lo contrario, me pide hacer lo contrario, yo le voy a decir no. Porque tú estás puesto ahí para defender a los buenos, no a los malos. El gobierno está puesto para obedecer la palabra aunque no la crea, aunque no la lea. El gobierno está puesto ahí porque Dios le ha permitido al gobernante hacerlo, pero si él lo hace mal en algún momento le va a tener que dar cuenta al Señor. Así que si el magistrado, el presidente te manda a hacer algo que Dios no dice, ¿qué yo le voy a decir como cristiano? No. Hasta ahí llegaste conmigo. Ya les digo, algo triste que ha pasado en Cuba. No puedo hablar de Venezuela. La iglesia, no todos, pero muchos, se postraron, se humillaron delante de Fidel Castro.
Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos esos dictadores que he mencionado y los que no he mencionado, un día van, no sé si ya lo hicieron ya, en el infierno. Y ya no hay tiempo. Después que usted se vaya con Cristo, no hay tiempo. Ellos van a decir, hay un solo Señor, y ese se llama Jesús. La iglesia tiene un solo Señor. Hay una sola cabeza, ese es Cristo. Esta nación tiene un solo Señor, se llama Jesús. No se llama Trump, mucho menos se llama Kamala Harris. Se llama Jesús. ¿A quién le daría mi voto en las elecciones? Bueno, en primer lugar no puedo votar todavía. Pero usted debe votar por el partido que más se acerque a la Biblia. El que más se acerque, el que está a favor del aborto, no. El que está a favor de la ideología de género, no. Usted hace una lista. Y el que más se acerque, porque ninguno se acerca, usted dice, bueno, por porque va a ser el más conservador, el menos malo. Porque yo comprendo que prácticamente si no buscamos al Señor no hay ninguna opción. Y como decía aquella americana, mejor no hablo. Pero, por ejemplo, yo no puedo irme para Canadá. Yo tengo que quedarme aquí. Y desde mi posición hacer la parte que me toca. El cristiano no solo debe votar en las elecciones de su país, también debe ejercer influencia en la política. La política tiene que ver con todo, y ya estoy terminando ya, tiene que ver con la gasolina, tiene que ver con los alimentos, el precio de los alimentos, el precio de la gasolina, el precio de la renta, los impuestos. Entonces el cristiano dice, yo no me meto en política porque eso no es de Dios. Ya hemos visto que la Biblia dice que Dios fue quien diseñó el gobierno, por la manera en que hay un gobierno que limite el pecado y que limite el mal en la sociedad. Como decía San Agustín, el gobierno es un mal necesario. Me gustaría orar. Y si en esta tarde el Señor te mueve a decirle, Padre, perdóname, porque he esperado que tal vez si sale este partido, mi vida va a mejorar. Quiero decirte que aún como está la economía, tu vida, si está en Cristo, está bien. No va a mejorar, ni va a empeorar por el hombre que esté dirigiendo este país o la mujer que esté dirigiendo este país. Tu vida depende del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de quien te compró en la cruz de Calvario,
Y aunque no haya vid y en la higuera no florezca, y aunque falte el alimento, el Señor te va a seguir supliendo. Y aunque toda esta gente loca, porque esta gente no puede estar bien, no puede estar bien de la cabeza, quieren quitar la carne para dar carne procesada en una imprenta, y quieren quitar las cosas naturales y quieren sustituir al hombre por un robot, y toda esta locura que tiene toda esta agenda que pertenece al anticristo, y que pronto puede ser que el anticristo esté vivo. Si está vivo, allá él. Nosotros estamos seguros en Jesús. Estamos esperando por Jesús. Pero mientras que Jesús no llegue, nosotros aportamos a que esta gran nación pueda seguir siendo influenciada por los principios bíblicos. Y eso nos toca a ti y nos toca a mí. No te rindas ni te humilles delante de un rey, ni delante de ningún partido, ni delante de ningún presidente. El único que merece toda la gloria y toda la honra se llama Jesús. Más nadie. Por eso la palabra de Dios dice: no os conforméis a este siglo. ¿Cuántos 2 más 2? ¿Cuánto es? Si dice Pablo que no me conforme, ¿qué tengo que ser yo? Un inconforme. El cristiano es un inconforme que se levanta contra lo establecido para declarar la palabra de Dios, para predicar el evangelio con amor, para ir en contra del pecado, para ir en contra del mal institucional, para ir en contra de la Agenda 2030. Que Dios nos dé sabiduría como cristianos, como iglesia, a seguir predicando, a seguir haciendo discípulos, a seguir yendo a buscar a la oveja perdida en medio de lo que esté pasando, a comprender que las circunstancias no van a definir nuestra identidad ni nuestro destino, porque nuestro destino y nuestra identidad fue ganado en la cruz de Calvario. Necesitamos volvernos al Señor. Estamos en un tiempo de elecciones. Usted ve la televisión y el jueves, mientras estábamos esperando que Arián saliera de las pruebas, bueno, eso fue un tiempo de ver la televisión y de ver a Trump y de ver a Kamala, y los que estaban a mi alrededor se dieron cuenta que yo estaba medio alterado, porque todo esto altera. Tú ves y te altera. Todo eso es mentira. Tú ves y dices, pero ¿cómo puede ser esto? Algo más. No dejes que las relaciones en tu hogar se rompan por discutir de política o de los políticos. No permitas que tu hogar se divida porque alguien en tu hogar le vaya al partido contrario al que tú le vas. No permitas que gane el diablo en tu hogar. En el respeto, expon tu opinión y ora. Vamos a orar. Si alguien necesita ir a Dios y pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname porque yo estoy esperando a ver qué partido llega, porque si llega tal partido a lo mejor mi economía va a mejorar. Olvídate del pasado, lo que viene ahora es diferente. Te voy a decir algo más antes de orar. Recuerda esto. Dios se manifiesta con poder en los tiempos malos. La iglesia se purifica en la persecución. No es lo que tú quieres escuchar. Tú quieres escuchar que la economía va a subir. Yo no sé si va a subir o no. Yo te digo que la iglesia se purifica en la adversidad. La iglesia crece en santidad en la persecución. La iglesia se purifica en la enseñanza de la palabra cuando nosotros vemos que el diablo se levanta. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás poniendo tu futuro, tu presente? ¿En el próximo dictador? ¿En la próxima agenda?
o en el Señor y sus planes? En la realidad que vives, que tú crees que es la realidad, o en la realidad de Dios que está por encima de tu propia realidad. ¿En dónde o en quién estás poniendo tu confianza? ¿En un papel? ¿En la decisión de alguien? ¿O en lo que ya Dios hizo y está haciendo? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿Estás poniendo tu confianza en lo que alguien de migración pueda hacer para cambiar tu estatus? ¿O estás poniendo tu confianza en el Señor que te trajo y te va a ayudar a permanecer y a cumplir el propósito por el cual Él te ha llamado? ¿En quién pones tu esperanza? ¿En el hombre o en el Señor? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, porque tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es clara en este tema tan importante y tan crucial para esta nación en este momento. Y como hispanos en esta nación clamamos para que se haga tu voluntad y clamamos, Señor, que todo aquel que se levante en contra de tu nombre sea derribado. Pero si aún, Señor, tú quieres usar al tirano para purificar tu iglesia, solamente te rogamos que podamos ser hallados fieles delante de ti. Que podamos seguir predicando tu palabra, aunque el tirano nos atormente. Que podamos seguir siendo fiel a ti, el único Rey, a quien debemos adorar. Que podamos depender de ti para todo, y no en un papel o en una persona que pueda cambiar nuestra situación migratoria, nuestra situación de estatus en esta nación. Confiamos en ti, en tu plan, en tu providencia, en tu cuidado, en tu amparo, en tu fortaleza. Confiamos que aunque andamos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer, hermano alguno, porque tú estás con nosotros. Y no importa todo lo que se está fomentando a nuestro alrededor en las elecciones que están por llegar, confiamos en ti, confiamos en tu plan, nos agarramos a tu palabra y la ponemos en alto, comprendiendo que no hay nadie más alto que tú eres nuestro único Señor, que respondemos a un único gobierno, el gobierno del reino de Dios establecido por Jesús. Tu palabra es tu verdad, y todo lo que el hombre habla y dice, si no te tiene, es mentira. Señor, te rogamos que nos libres de humillarnos delante de cualquier gobierno. Ayúdanos, Señor. Danos fuerzas, danos valentía para ocupar ese lugar protagónico en la sociedad, donde no solamente prediquemos, sino influenciemos con tu palabra, donde seamos capaces de ir por el perdido. Muévenos, Señor, con tu amor y tu poder hacia los más necesitados. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.